La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hablando de liderazgo, encontramos a través de las páginas de las Santas Escrituras de que es necesario rodearse de personas que sean buenos consejeros para de esta forma tomar decisiones correctas cuando nos toca administrar. En el caso que venimos hablando sobre líderes, vimos a la luz de las Santas Escrituras de que hay que rodearse de personas que temen a Dios, pero también hay que rodearse de aquellas personas que conocemos y que son sabias, que son inteligentes para poder aplicar todo aquello que saben. Moisés había sacado al pueblo por orden de Dios de las tierras egipcias. Estaban acampamentados. Moisés se sentaba para escuchar al pueblo porque venían para consultarlo, porque querían saber las cosas que Moisés sabía de Dios. Querían saber las reglas, las normas de Dios para con el pueblo. Y entonces en el libro de Éxodo capítulo 18, verso 13, encontramos que Moisés está cerca del monte del Sinaí con el pueblo, y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. El hombre estaba haciendo su trabajo como el pastor que Dios había escogido para guiar a ese pueblo. Pero a pesar que era escogido por Dios y llamado por Dios y enviado por Dios mismo al pueblo, Moisés necesitaba ciertas instrucciones administrativas para poder llevar ese pueblo victoriosamente al lugar que correspondía llevar, es decir, a las tierras prometidas. Entonces, en aquella ocasión lo visitó su suegro llamado Jetro. Y al venir entonces su suegro, observaba a su yerno, porque ciertamente Moisés era yerno de Jetro. Jetro era un hombre, además de ser sacerdote, era un hombre hacendoso, un hombre que sabía administrar. Pero viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés responde a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Una buena respuesta. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro le responde a Moisés. Le dijo: no está bien lo que haces. No está diciendo Jetro que está enseñando mal, sino de la forma como lo está haciendo, no es correcto. El tiempo que ocupa él para poderlos instruir es demasiado extenso. Y el tiempo que el pueblo pasa esperando también ser instruido es demasiado tiempo. Por eso Jetro le dice: no está bien lo que haces. Desfallecerás tú. Vas a desfallecer del todo tú y también este pueblo que está contigo.
porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Esto da a entender ciertamente que cuando una iglesia crece se necesitan más líderes, más personas equipadas, entrenadas, para que puedan llevar la carga juntamente con el pastor. Admiro a muchos pastores con esas iglesias, megas iglesias. Yo he estado en algunas de esas iglesias que son multitud de miles. Recuerdo que visité una que tenía una asistencia de 40, 50 mil y tenían hasta 3 cultos en el día. Pero aquella administración, qué maravillosa. Una administración de verdad que daba gusto ver. Eso da a entender de que estos ministros se hacen de personas con capacidades de poder trabajar con el pueblo, y el pastor ciertamente se ocupa de las cosas más pesadas que aquellos líderes no pueden atender. Y este fue el consejo entonces del suegro de Moisés, diciéndole: no está bien lo que haces tú solo, te vas a agotar, vas a morir antes del tiempo, desfallecerás tú del todo y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú. Entonces, tenemos que aprender a oír a personas que saben administrar, a personas que tienen más tiempo haciendo el trabajo de Dios. Y es aquí que Jetro le dice: oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar, voy a instruirte, voy a enseñarte, voy a aconsejarte. Dios estará contigo, no temas, Dios va a estar contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. El pastor principal debe de ocuparse de distribuir el trabajo. Segundo, debe de ocuparse de llevar todo asunto a Dios. Ese es el trabajo. Los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 6, no está bien que nosotros estemos cocinando, sirviendo a las viudas, sirviéndoles de comer a las viudas. Búsquense 7 varones de buen testimonio, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, a que sirvan a las viudas. Nosotros nos vamos a ocupar de la palabra y de la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Según el verso 7 del capítulo 6 de Hechos, dice que la palabra comenzó a crecer, también los discípulos y aún aquellas personas que aparentemente no iban a buscar del Señor porque eran sacerdotes. Aún hasta los sacerdotes venían a convertirse como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Entonces, al distribuir ciertamente el trabajo en los días de los apóstoles, la iglesia creció, se aumentó, porque el trabajo se expandió con más libertad. Y el pueblo estaba en paz, tranquilos. Los apóstoles también estaban descansados, orando, estudiando y compartiendo la palabra. Y esto es lo que le enseñó Jetro a Moisés. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer.
Y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las avaricias. Ponlos sobre el pueblo, sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, la llevarán ellos contigo. Qué maravilloso consejo. Si esto hicieres, dijo Jetro, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Oyó entonces Moisés a su suegro, hizo todo lo que le dijo. De nada serviría recibir buenos consejos, ser bien instruidos para ser buenos administradores, y por orgullosos no aceptamos las instrucciones, estamos perdidos, estamos arruinados. Pero si somos humildes, vamos a recibir los consejos, seremos instruidos y vamos a aplicar la instrucción correctamente. Entonces, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, los puso por jefes sobre el pueblo, los puso sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. Así pudo distribuir todo el trabajo tan gigante que había en el pueblo de Israel. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo y el asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, no porque estaba amargado contra su suegro, al contrario, era el momento de partir aquel varón llamado Jetro. Moisés lo despide. Estoy seguro que Moisés se quedó impactado de aquel consejo sabio. Ahora es el momento que Jetro parte para su lugar de donde él tiene su empresa, donde él administra como sacerdote. Entonces, vemos otro elemento importante que debemos prestar atención. Una persona a quien se le puede referir cualquier situación por su carácter afable y mesurado. Es otro consejero que debemos rodearnos de ese tipo de persona, recalcando que sea una persona a quien se le pueda referir cualquier situación por su carácter afable y mesurado, sabiendo que ningún problema le producirá alteraciones que nos desubicarán también a nosotros. En cuarto lugar, alguien que sabe conservar confidencias es otra persona de la cual debemos rodearnos, que uno le cuenta, pero guarda todo en su corazón, no lo divulga. Al consejero más avesado perderá, es decir, perderá su reputación si la persona divulga todo lo que se le cuenta. No debemos rodearnos de ese tipo de consejeros, porque si no saben guardar bien lo que uno les dice, hay que tener cuidado con ellos. Entonces, recalco, en cuarto lugar, debemos buscar personas que nos ayuden, como alguien que sabe conservar confidencias. Como dije, aún el consejero más avesado perderá su reputación si lo que oyó en privado sale de alguna manera a la luz.
Oiga lo que dice Proverbios, capítulo 25, versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Eso es cuando la persona no detiene nada. Y mayormente si oye rumores, comienza a hablar de los rumores. No detiene nada la persona. Lo divulga. Y qué tremendo. Sus palabras son como martillo y como cuchillo y saeta aguda que traspasa ciertamente el corazón de los oyentes. Proverbios 25, 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. No debemos confiar entonces en ese tipo de gente, sino en aquellas personas que hay temor de Dios y que hay respeto a las demás personas. En esas personas podemos confiar aquellas cosas que son tan delicadas. Pero no basta que tengamos un consejero ideal. Nosotros mismos debemos ser maduros, objetivos, equilibrados en los comentarios que hacemos para que no se desvíen de nuestros temas. Así es conveniente que antes de ir en búsqueda del consejo, nosotros mismos nos aferremos a las promesas de Dios, que podamos compartir con Él y juntos esperar en Él. En tercer lugar, el manejo de las presiones. Como ministros pasamos por momentos difíciles. Hay presiones fuertes. Son sustancialmente las ideas o actitudes tanto de personas como de circunstancias que influyen sobre un líder para que modifique su trayectoria o modifique sus planes. Nuestra vida está llena de tensiones, algunas saludables, otras perniciosas. En este momento nos referimos a la segunda. ¿Por qué? Porque ponen obstáculos sistemáticos que amenazan constantemente con provocar la crisis. A veces nos ponemos todos malos por los problemas de presión que sentimos, pero también hay que llevar estos problemas a Dios y hay que resolverlos conforme a la guianza del Espíritu de Dios. También debemos resolverlos en algunos casos no de inmediato, sino tomar tiempo para meditar sobre el problema que nos está causando presión. Hay ciertamente momentos difíciles de presión. En Juan capítulo 19, verso 7 nos dice: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando una verdad uno la ha soltado al pueblo, muchas veces el pueblo no puede beber, no puede recibir lo que uno ha soltado. O muchas veces son los líderes que no aceptan ciertas palabras y se molestan y tratan de hacer presión fuerte contra la vida del pastor. Ahora, Jesús soltó una palabra que eso les causó daño, pero terrible dolor y espanto a los líderes judíos, porque Jesús dijo: soy hijo de Dios, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según Juan 19, 8, libro de Juan, capítulo 19, verso 8,
Cuando Pilato también oyó decir esto, tuvo más miedo. A este, en vez de causarle alegría, que este era el Hijo de Dios, le causó pánico, le causó miedo. Y entró otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Era otro modo de hacer presión al Hijo de Dios. Pero respondiendo Jesús, le dijo directamente a él, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahí vemos entonces cómo combinaron a Pedro y a Juan para que no hablen desde ese momento en adelante a hombre alguno respecto a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, vemos cómo Pedro y Juan fueron usados por Dios para levantar a un paralítico que ya hacía mucho tiempo yendo a pedir limosna de los que entraban en el templo llamado La Hermosa. Entonces, por causa del milagro que Dios obró a través de Pedro y Juan, los líderes religiosos que existían en aquel entonces se pusieron requete enojadísimos. Y dice en Hechos 4:17, que sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dijeron estos líderes, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y dice la Biblia, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en aquel paralítico. ¿Se da cuenta usted? La muchedumbre felices por el milagro. Estaban recontentos como Dios estaba mostrando su poder y su gloria a través de sus siervos. Pero los líderes, los religiosos, líderes carnales, líderes que no pertenecen prácticamente al reino de Dios, aparentemente están en el reino de Dios, pero no están dentro del reino de Dios. Corruptos, malvados, perversos, queriendo poner presión a los apóstoles para que no predicasen en el nombre de Jesús y que no hiciesen milagros. Qué triste, qué lamentable ese tipo de líderes. Pero bienaventurados aquellos genuinos, aquellos que predicamos la palabra del Señor. Oramos por los enfermos, echamos fuera los demonios. Y gracias a Dios por ello, que Dios extiende su mano sobre todos aquellos
que tienen fe en el poder de Dios y Dios es glorificado poderosamente. Cuán importante es que entendamos que hay opresión. Muchas veces nos sentimos abrumados por las presiones, pero si sabemos que estamos haciendo el trabajo correcto, no hay que amedrentarnos, no hay que afligirnos, no hay que atemorizarnos. Al contrario, debemos actuar con firmeza y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero la coacción podría ser también desde adentro, relacionada con la ambición de alguna oveja y aún de nuestra misma lucha por retener cierto crédito en frente de los demás. Hay tensiones pasajeras que se solucionan simplemente con dar tiempo. En cambio, hay otras que no necesitan solución para evitar que se desemboquen en una crisis. La forma más visible de esa crisis es la frustración por la incapacidad de llegar a un objetivo. Tanto la vida secular como la Biblia nos ha enseñado que puede existir una persona frustrada o un plan frustrado. Puede existir. Para el primero diremos que miles de israelitas salieron de Egipto con la seguridad de entrar en la tierra de promisión, pero nunca llegaron porque murieron en el desierto. El plan inicial se frustró y miles cayeron en el desierto. Demas, que salió con Pablo, realizó hermosas experiencias. Lo abandonó porque en su interior cambió de objetivo, se frustró la persona. No debemos esperar hasta que estos extremos, porque debemos decir lo mejor antes que otros lo hagan por nosotros, aun sabiendo que el costo es doloroso. Muchas veces nos encontramos con el costo que es tan doloroso, pero tampoco cancelar una salida de paseo que decidir o no la compra de la proposición de casamiento. Usted debe totalmente procurar hacer lo correcto a pesar de la oposición, a pesar de aquellos obstáculos, a pesar de la presión que sienta. No se aparte de hacer lo correcto. La Biblia nos habla en Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.